Noticentro 1, CMI. 3 millones de trabajadores de construcción y manufactura vuelven a sus labores. Alcaldesa Claudia López dice que no es posible la reactivación simultánea de las dos áreas. El presidente precisa las medidas obligatorias para empresas que reabren trabajos. ¿Qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer desde el próximo lunes? Presidente Duque dice que no permitirá instituciones como vampiros al responder preguntas sobre la banca. Bancos dicen que tienen que ser muy cautelosos con los créditos porque son ahorros de todos. Pequeñas y medianas empresas se quedaron sin recursos para pagar nómina. Hoteles revelan que no tienen con qué pagar nóminas de abril. 44% de comerciantes de Bogotá anuncian despidos. 4.8 millones de colombianos quedarán desempleados, advierte Fedesarrollo. Crecen contagios y muertes en el país por el coronavirus. Ya van más de 4.000 contagios. ¿Cómo será el transporte en Bogotá a partir del próximo lunes? Ministro de Vivienda afirma que los arriendos están congelados. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Un magistrado investigado por corrupción busca un acuerdo con la Fiscalía. 2. La banca virtual rompe récord. 3. ¿Cómo avanza en la Corte el estudio de los decretos expedidos dentro de la emergencia? Primera ñapa. El mejor hombre de la radio nocturna logró un notable descubrimiento. Y mi ñapa. Se lanza una novedosa serie en la plataforma digital del diario El Heraldo de Barranquilla. 1, 2, 3 y las dos ñapas al final de la emisión. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Colombia se prepara para que por lo menos 3 millones de trabajadores de los sectores de la construcción y las manufacturas regresen a sus actividades a partir del próximo lunes, cuando entrará a regir una ampliación de la cuarentena para el resto de la población. La reactivación de estas dos actividades se dará en medio de estrictos protocolos de salubridad en el trabajo y el transporte. Como generador de empleo, el sector de la construcción será el más grande que será reactivado desde el 27 de abril. La presidenta de Camacori y el Consejo Gremial manifiesta que se hará bajo estrictos protocolos de seguridad, de acuerdo con lo definido por el Gobierno Nacional. El protocolo contiene también los mecanismos de trazabilidad para entender la situación de cada uno de los actores. Estamos hablando de contratistas, pero también los que tienen que ver con la cadena de producción que llegan a la obra, y las acciones para que la obra sea un espacio seguro. La reapertura en la construcción contempla 3 fases. Medidas de prevención. Los contratistas y la cadena de suministro estarán sujetos al distanciamiento social. Medidas de contención. El personal de obras estará cobijado con medidas de protección y elementos de bioseguridad. Y medidas de mitigación. En caso de contagio, se contempla el aislamiento y los procedimientos establecidos por las autoridades de salud. Las confecciones también, como manufactura, serán reactivadas, pero su representante manifiesta que esa reactivación debería ir de la mano con las ventas, con el comercio. Valoramos esta decisión del Gobierno Nacional, pero queremos que el Gobierno Nacional tenga en cuenta de que esta medida resultaría ineficiente si nosotros no estamos acompañados de la apertura del sector comercial. En ciudades como Medellín, por ejemplo, la confección representa unos 700.000 empleos. Hemos notado 2 cosas que nos llaman a la esperanza. Lo primero es que se han incrementado de forma significativa el número de ventas online, en línea, a través de páginas web, y 2, que los supermercados que han estado abiertos, ellos ya venden productos textiles, lo cual va a permitir la salida de estos productos. Y el tema de los alimentos trasciende a Colombia. Hay todo un protocolo de seguridad en la comunidad andina, sobre todo para que el coronavirus no llegue al campo. Estamos confinados, ellos están allí trabajando en un riesgo enorme para buscar darnos la seguridad alimentaria. Cuando Colombia enfrenta la pandemia del coronavirus y compromete sus esfuerzos para salvar vidas y evitar el masivo contagio, tiene también que cuidar la economía. Por eso desde el 27 de abril son cerca de 3 millones de colombianos los que volverán a trabajar a sus labores productivas para reactivar la economía, bajo estrictas medidas de seguridad. No solo está en juego su vida, sino las de los demás colombianos. Y esta noche la alcaldesa Claudia López se opuso a la reapertura simultánea de los sectores de la construcción y la manufactura en la capital del país.
Es decir, que no podemos... La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le puso freno a la reapertura de los sectores de la construcción y manufacturero en la capital. No es posible que el próximo lunes puedan reactivarse en Bogotá la construcción y manufactura al tiempo. La primera genera 560.000 viajes al día y la segunda 567.000 viajes al día. Las dos al tiempo dispararían el riesgo de salud de los trabajadores y aglomeración en transporte. A través de la misma red social, anunció que reglamentará la forma de hacer ejercicio en medio de la cuarentena. Con IDRD y Secretaría de Cultura organizaremos un protocolo para organizar esa posibilidad por barrios, localidades y horarios. Médicos expertos aseguran que debe garantizarse la distancia social y evitar actividades de contacto físico. Que haya 1 o 2 metros más allá de otras personas, de forma que si hay secreciones, si hay saliva, ellas no nos alcancen. López destacó la extensión de la cuarentena y dijo que mantendrá hasta el 11 de mayo las restricciones en materia de movilidad. El presidente Iván Duque reveló los protocolos de seguridad que deben aplicar las empresas que reactivan sus labores el lunes. Advirtió que ordenará cierres temporales para quienes no cumplan las normas. El presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y los ministros de Vivienda, Deporte y Salud explicaron esta noche los protocolos que deben seguir los sectores que van a regresar a partir del próximo lunes a sus actividades productivas, pero dentro de rígidos protocolos de seguridad. Quien no los cumpla tendrá que suspender sus actividades. Con esta advertencia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó algunos detalles de los protocolos. Entonces las empresas van a tener que tomar la temperatura de sus empleados cuando ingresan al lugar de trabajo, van a tener que instalar lavamanos adicionales para que los operarios puedan lavarse las manos por lo menos cada 2 o 3 horas, van a tener que darles los tapabocas. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, notificó que las empresas corren con todos los gastos de los equipos de bioseguridad y de la ropa de trabajo de los operarios de las construcciones. La respuesta en esto queremos ser enfáticos y enérgicos, es que no, la totalidad de los costos de provisión, del material, de los equipos, de los insumos de protección, lo cubren las empresas. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que ya dispone de recursos para entregar a los trabajadores de la salud. Tenemos ya un presupuesto aprobado de 450.000 millones que esperemos que beneficie a cerca de 43.000 trabajadores. El ministro Fernando Ruiz aseguró que Colombia ya está bajando a 1 la tasa de contagio, que en el promedio mundial es de 2.5 por cada persona con coronavirus. Pero, ¿qué se puede hacer y qué no a partir del próximo lunes cuando entra a regir la ampliación de la cuarentena? Aquí les contamos. Si bien el nuevo periodo de la cuarentena se prolongará desde el próximo lunes hasta el 11 de mayo, la emergencia sanitaria estará vigente por lo menos hasta el 30 de mayo. Es decir, que en los próximos 40 días, si se mantiene controlada la expansión exponencial del coronavirus, el país tendrá que atenerse a las siguientes medidas. La aviación. Estarán cerrados los aeropuertos para vuelos nacionales e internacionales. Solo se permitirá transporte de carga o por razones humanitarias. El transporte terrestre. No habrá transporte intermunicipal, salvo excepciones para carga y o abastecimiento de alimentos. El transporte urbano. Los sistemas masivos tendrán un límite de movilización del 30% de su capacidad. Los alcaldes le darán prelación a la movilización en bicicleta. Además de los sectores económicos que ya están funcionando, habrá otros que regresarán a la actividad. La construcción y las manufacturas, especialmente de confecciones, pero con protocolos estrictos de bioseguridad, como distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores. En lo posible, 3 turnos al día por cada empresa, y el personal administrativo se deberá quedar en teletrabajo. Los escenarios de encuentros masivos seguirán cerrados. Los estadios de fútbol, los teatros, las iglesias, los bares, las discotecas y los restaurantes. Los niños y jóvenes seguirán en sus casas. No se abrirán universidades, ni colegios, ni jardines. Los adultos mayores de 70 años seguirán en casa. El gobierno permitirá prácticas deportivas individuales que se realicen 1 kilómetro alrededor de la residencia y en horarios matinales. Los municipios sin COVID-19, que son más de 800, recuperarán su vida productiva, pero serán los alcaldes y gobernadores quienes hagan cumplir los protocolos de seguridad. El presidente Duque advirtió que si ve un retroceso en la lucha contra el coronavirus, tomará nuevas decisiones para endurecer los controles y obligará a permanecer en casa al mayor número de ciudadanos. Frente al inconformismo de los colombianos porque los bancos no están otorgando créditos, el presidente Iván Duque advirtió que no permitirá que haya instituciones que se comporten como vampiros cuando más responsabilidad social se necesita. Ante el mayoritario reclamo de las micro, pequeñas y medianas empresas, el propio presidente de la República les reclamó a los bancos. Dijo que el gobierno asumió la garantía del 90% de los créditos que ellos no están otorgando hasta el momento.
Yo no voy a permitir, como presidente de la República, que aquí haya instituciones que quieran actuar como vampiros en momentos donde necesitamos un sentido de responsabilidad. Y el presidente fue más allá. Le pidió al superintendente financiero que no permita que haya entidades vampiro. Que tenga el ojo abierto y que donde vea actitudes de algunos que quieran ser vampiros, es decir, tratar de sacarle provecho a la crisis, que aplique ahí todas las medidas regulatorias posibles. El jefe de Estado dijo que están dadas las condiciones porque el gobierno está arriesgando la plata de todos los colombianos para que los bancos les presten en este momento de crisis a los más necesitados. Este reclamo lo hizo el presidente en una entrevista con la FM. Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, defendió la labor de los bancos en un debate en la Comisión Primera del Senado. Dijo que la banca tiene que cuidar el dinero de los colombianos y no asumir riesgos extremos. Y es que justo minutos después de la crítica del presidente a los bancos, en la Comisión Primera del Senado hubo un nuevo debate. Los congresistas cuestionan a los bancos y al presidente de Asobancaria, quien hoy asistió virtualmente al Congreso para dar explicaciones porque sus representados no les prestan a los colombianos plata, a los pequeños empresarios que están dejando quebrar, según los congresistas. Bares y discotecas es un sector donde ha dicho que no se va a abrir, por lo menos hasta el próximo año. Es un sector en altísima probabilidad de impago. Entonces tiene que ser bajo las máximas garantías. El presidente de Asobancaria manifestó que no pueden arriesgar el capital de los colombianos. Nosotros no estamos manejando la plata nuestra. Es una plata que en casi un 90% es el ahorro del público. Según el doctor Castro, pues el sistema financiero está funcionando espectacularmente, es el más solidario. Cuando uno no reconoce los problemas, tiene un problema grande. Y según este documento que conoció Noticentro 1 CMI enviado por la Superintendencia Financiera, las quejas a los bancos aumentaron en marzo de 1.685 a los 20 primeros días de abril a 5.067, un incremento de la insatisfacción de los usuarios del 200%. Las más de 7.600 quejas de la gente por no otorgar créditos o no dar beneficios demuestran la decepción del pueblo colombiano. Mañana habrá un nuevo debate contra los bancos en el Congreso. La presidenta de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Rosemary Quintero, reveló que muchos de sus agremiados no tienen ya cómo pagar la nómina de sus empleados por la crisis generada por el coronavirus. La pequeña y mediana empresa en Colombia vive un nivel de incertidumbre sin precedentes a raíz de la cuarentena. La activación gradual de sectores como la construcción y la manufactura significaría costos adicionales y podría causar una leve recuperación, pero ya las pérdidas son cuantiosas. Las ventas han tenido una notable reducción. Para el 40% de nuestros empresarios, las ventas ya tienen una afectación del 75%. Al no haber producción y ventas, viene el problema de flujo de caja, pues se están pagando nóminas en sectores que no están laborando y las líneas de crédito no se concretan. El procedimiento es muy lento, no nos está llegando el flujo de caja necesario urgente para cubrir las nóminas y de allí que seguiremos insistiendo, ya es necesario que el gobierno nacional tenga un programa social para mantener las nóminas y no incrementar el indicador de desempleo. Solamente el 28% de las empresas están usando teletrabajo y el 35% ya está prescindiendo de los empleados. Y hoy específicamente me sorprendió de que ya hay empresarios que a estas alturas te están diciendo no veo una solución a la mano que fluya apropiadamente, ya tomaré decisiones internas, no voy a estar esperando crédito, no voy a estar esperando flujo de ningún banco y sencillamente van a comenzar a despedir. ACOPI agremia a 8.000 afiliados, pero en el tejido empresarial del país son 1.600.000 las pequeñas y medianas empresas, generando más de 17 millones de empleo. Una situación similar reporta el sector hotelero. El presidente de Ecotelco, Gustavo Toro, dijo que no tienen cómo pagar la nómina a sus 100.000 empleados. Y es que según lo manifestado por Gustavo Toro, presidente de Ecotelco, la situación de los hoteleros es gravísima porque los bancos no les prestan. El sector hotelero, que genera 110.000 empleos en todo el país, no tiene para pagar la nómina el 30 de abril. Es decir, hoy estamos en una situación muy difícil, una gran preocupación y angustia de los hoteleros. Dice que la industria hotelera es de pequeñas familias. Con unos empresarios muy sacrificados
y que viven, sobre todo los que están fuera de las ciudades capitales, de unas pequeñas temporadas a final de año, a mitad de año, Semana Santa. También en el debate, la representante de los parques y atracciones manifestó que su sector está entrando en quiebra. Alrededor de 209 establecimientos que desde hace más de un mes no reciben ningún tipo de ingreso. Pero el gobierno no les dio esperanzas. Dijo que no hay subsidio para la nómina, que la nómina en Colombia cuesta 22,5 billones. Si uno quisiera hacer un subsidio a la nómina, requeriría de por lo menos ese monto. Y allí habría que hacerse la pregunta si eso es viable o no es viable. Y la verdad se ha dicho, si hoy me preguntan fiscalmente, pues encontraría una inviabilidad respecto a esa decisión. Mientras el Congreso sigue haciendo debates, los gremios diferentes productivos de Colombia dicen que los bancos no les están prestando plata. El comercio de Bogotá también está en crisis. Una encuesta revela una caída en las ventas en el 70% de los establecimientos. El 24% incluso ya piensa en cerrar actividades. Dramático es el panorama para el comercio capitalino. Según la encuesta de Fenalco, las ventas cayeron en un 80% y el 24% de los propietarios ya piensa en cerrar sus negocios. Dado que físicamente y económicamente no pueden continuar porque ya los recursos se les acabaron. La prolongación de la cuarentena agudiza la situación. El 75% de los comerciantes consultados solo puede mantenerse a flote por un mes. Más del 70% de los comerciantes nos cuentan que sus ventas se fueron a cero. Aunque algunos se han reinventado con ventas online, el 98% ha notado una reducción en sus ingresos. El mayor temor para los comerciantes son los intentos de saqueo. El 45% considera que el hurto es el mayor riesgo al que están expuestos. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo pronostica un desplome de la economía acompañado de un desempleo que afectaría a cerca de 5 millones de personas. Según el estudio de Fedesarrollo, por bien que le vaya este año al país, la caída de la economía llegará a niveles de menos 2,7%. Pero si la cuarentena se alarga, incluso el Producto Interno Bruto podría caer a menos 7,9%. Tenemos un escenario que hemos llamado el escenario U, que básicamente implica una más lenta recuperación del consumo privado, incluso después de una liberalización de la actividad económica en el próximo mes de mayo. Los sectores más perjudicados por la crisis serán entretenimiento, comercio, transporte y la actividad inmobiliaria. Fedesarrollo estima que si la crisis del COVID-19 se extiende hasta el segundo semestre del año, el desempleo podría duplicarse. Podríamos hablar de una tasa de desempleo del 20,5%, es decir, prácticamente se duplicaría la tasa de desempleo en ese escenario más desfavorable. Según Fedesarrollo, la recuperación de la economía dependerá de lo que dure la cuarentena nacional. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Los gremios médicos advirtieron que con la reapertura de algunos sectores económicos a partir del próximo lunes se hace aún más importante practicar masivamente pruebas de coronavirus a los trabajadores. Los gremios médicos advierten que es urgente hacer seguimiento a los profesionales de la salud, más ahora cuando se aproxima la reapertura de sectores económicos como el de la construcción y la industria. La Federación Médica Colombiana considera que además de los médicos y de las enfermeras, es necesario hacerles seguimiento a los trabajadores que están más expuestos al riesgo de contagio de coronavirus. Hacer una evaluación completa del personal de salud, de las fuerzas pública, de la fuerza pública, de vendedores de los supermercados, de los bancos. Según un informe del Instituto Nacional de Salud, 169 profesionales del sector se han contagiado. Es muy importante que el gobierno nacional y los gobiernos locales hagan un seguimiento muy grande de esta pandemia con múltiples pruebas tanto rápidas como PCRs. Es importante entonces conocer si las personas ya tienen anticuerpos contra este virus y que posiblemente los va a proteger de una reinfección. Para las asociaciones médicas es un acierto mantener suspendidos los espectáculos y los eventos masivos. Y el número de contagiados con el coronavirus en Colombia ya supera los 4.000 registros. Contagiados. No cesa la propagación del coronavirus en Colombia. 172 personas dieron positivo para COVID-19. La cifra a nivel nacional es de 4.149 contagiados. Fallecidos.
Otras 7 personas murieron a causa del contagio con el COVID-19. Mujer de 75 años en Palmira con hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria. Hombre de 66 años en Cali con diabetes e hipertensión arterial. Mujer de 65 años en Cali con enfermedad respiratoria, tabaquismo y obesidad. Mujer de 66 años en Cali sin otras enfermedades. Hombre de 88 años en Bogotá con diabetes e hipertensión arterial. Mujer de 74 años en Cali con hipertensión arterial, asma y otras enfermedades. Hombre de 66 años en Bogotá con asma, enfermedad respiratoria y otras enfermedades. A la hora se han confirmado 196 muertes en Colombia. La curva se ha estabilizado, pero que continúe así depende del comportamiento social de los grupos poblacionales. El dato del día. Las ciudades con mayor número de fallecidos son Bogotá con 74, Cali con 32, Cartagena con 13 y a pesar de que Medellín es una ciudad principal, solo registra 2 casos. Recuperados. La cifra de recuperados se mantuvo en 804. Ya son 169 los trabajadores de la salud que han resultado contagiados con el coronavirus. Son 169 profesionales de la salud quienes han salido afectados durante esta crisis sanitaria por la presencia del coronavirus COVID-19 en el país. 100 de todos los afectados son médicos donde se encuentran terapeutas respiratorias y fisioterapeutas. 47 auxiliares de enfermería han dado positivo, al igual que 16 enfermeros y otros 4 han sido parte del personal administrativo. Es razonable suponer que el número sea varias veces mayor, en la medida en que siguen en contacto permanente con pacientes afectados y que las medidas de protección no han sido suficientes. Según el Instituto Nacional de Salud, la cifra representa el 4,25% de todos los contagiados hasta el 19 de abril. De acuerdo con el informe, 125 de los trabajadores se infectaron en medio de su labor diaria, 32 adquirieron el virus en otros países y los otros 12 se contaminaron en Colombia comunitariamente. Y una de las principales dudas es cómo se van a movilizar los trabajadores de los sectores económicos que reabran sus puertas después del 27 de abril. Pues la Alcaldía de Bogotá afina una estrategia para garantizar un transporte seguro. Observemos cómo va esta buseta. Para que imágenes como esta no se repitan, el distrito alista un plan para garantizar la movilidad segura de los trabajadores que volverán a sus labores después del 27 de abril. Carro y taxi compartido. Venimos trabajando entonces con la ministra de Transporte para ver cómo hacemos para que desde Bogotá podamos reglamentar el uso compartido del vehículo particular. Que los taxis en Bogotá también puedan prestar servicio de transporte colectivo. ¿Pero qué opinan los expertos? Los taxis no se recomienda más de 2 personas su conductor y una persona atrás, no más personas. Compartir el carro tampoco es muy recomendable. 80 kilómetros de ciclovías. Se priorizará la bicicleta como medio de transporte, por lo que las ciclovías temporales como esta se volverán permanentes. Transporte especial. Se ha considerado habilitar rutas seguras con vehículos blancos de transporte especial para personal de la salud o trabajadores en general. Transmilenio. Solo podrá transportar el 35% de los usuarios. La recomendación es siempre usar el tapabocas, desinfectar superficies y lavarse las manos después de cada desplazamiento. Y pese a las advertencias, las autoridades ya han impuesto 189.000 comparendos a quienes han violado la cuarentena. Según cifras del Gobierno Nacional, durante estos 28 días de cuarentena se han impuesto 189.748 comparendos a personas aplicando el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Un promedio de 6.776 comparendos diarios en el país, unas 282 sanciones por hora. La invitación es muy particular, nos debemos quedar en la casa, no estamos de vacaciones. El próximo puente no es de vacaciones, es quedarnos en casa. La circulación de vehículos durante la cuarentena no ha sido la excepción. Fecha 25 de marzo a 20 de abril se han impuesto cerca de 13.602 comparendos, especialmente por el incumplimiento al decreto 531 y tiene que ver con transitar por lugares y horarios no autorizados o que no están permitidos por la autoridad competente. Ante las preocupantes cifras, la policía aumentará los puestos de control y ampliaría el apoyo de uniformados para prevenir las aglomeraciones y el flujo vehicular. 8 municipios modificaron los contratos de compra de artículos para atender la emergencia por el coronavirus tras las alertas de sobrecostos por 5.600 millones de pesos hechas por la Contraloría General.
luego de las alertas hechas por la Contraloría General sobre millonarios sobrecostos en la adquisición de alimentos y medicamentos para atender la emergencia por el coronavirus, 8 municipios ajustaron los contratos. Cerca de 8 entidades territoriales y que reportan cerca de 5.699 millones de pesos. Los municipios que modificaron sus contratos tras detectarse sobrecostos son Chía, Guaduas y Tabio en Cundinamarca, Acacías y Puerto Gaitán en Meta, Sincelejo y Coveñas en Sucre y Guaitarilla en Nariño. Esperamos que sin perjuicio de las investigaciones, alcaldías y gobernaciones realicen los respectivos ajustes de precios con el propósito de guardar una coherencia con el rigor que deben llevar los estudios de mercado, el estudio de la población vulnerable, a fin de salvaguardar el recurso público de los colombianos. En tiempo real, un equipo de 90 personas revisa, recurriendo a las nuevas facultades dadas a la Contraloría General en la reforma al control fiscal, todos los contratos suscritos por el Gobierno Nacional, departamentos y municipios desde cuando se declaró la emergencia. Y la Procuraduría, junto a la Contraloría, anunciaron una vigilancia especial a más de 3 billones de pesos de regalías que podrían ser utilizadas para atender la emergencia por el COVID-19. La Procuraduría pidió además suspender la adjudicación del dominio .co. Los entes de control iniciaron con las primeras acciones de vigilancia a los recursos del Sistema General de Regalías que pueden ser destinados para proyectos de inversión para atender la crisis del coronavirus. De acuerdo con la Procuraduría, son más de 3 billones que están bajo la lupa de las autoridades para que sean usados adecuadamente. Se trata en un cálculo que podría llegar hasta 3 billones de pesos, según los procedimientos del sistema, a ser destinados tanto a atención primaria en salud como a proyectos de inversión orientados a frenar los efectos de esta emergencia sanitaria. Cabe recordar que el gobierno habilitó que los dineros de regalías sean usados para proyectos de inversión para combatir el coronavirus, lo que quiere decir que los alcaldes y gobernadores podrán, con cargo a los recursos de asignaciones directas del Fondo de Compensación Regional, aprobar proyectos relacionados con la pandemia. De otra parte, la Procuraduría también anunció que abrió una investigación disciplinaria para establecer si se presentaron irregularidades en la adjudicación del dominio nacional web.co y pidió al Ministerio de las Comunicaciones suspender dicho trámite. De otra parte, los reclusos de la cárcel Picota en Bogotá están en desobediencia civil. Piden medidas para evitar un contagio masivo por el coronavirus en el penal. ¡No a la pena de muerte! Esta es la situación en la cárcel La Picota de Bogotá, donde los presos iniciaron una desobediencia pacífica y cerraron los patios y celdas como protesta a las medidas del gobierno para enfrentar el coronavirus en los centros de reclusión. Y es que en esta cárcel, donde están recluidas personas procesadas por corrupción, narcotráfico, entre otros delitos, se registran 2 casos de presos que dieron positivo para la prueba de COVID-19 tras ser trasladados desde la cárcel de Villavicencio. Este martes el IMPEC entregó su más reciente balance sobre la situación en las cárceles, donde 17 personas privadas de la libertad dieron positivo para COVID-19, así como 15 funcionarios. Entre tanto, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, reveló que entregó ya una lista de 600 reclusos que podrán ir a detención domiciliaria por la emergencia carcelaria declarada para evitar contagios masivos del coronavirus en las cárceles. De las 4.000 personas privadas de la libertad que pueden salir a detención domiciliaria, acogiéndose al decreto de deshacinamiento por el coronavirus, el gobierno entregó ya al Consejo Superior de la Judicatura el listado con los primeros 600 beneficiados, según anunció el viceministro de Justicia durante un debate virtual ante la Comisión Segunda del Senado. Se envió ya un primer listado de más de 600 personas a la Judicatura para que inicien estos procedimientos. El senador Iván Cepeda pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares sobre 10 cárceles. A la cárcel de Palmira, con relación a la cárcel de Girón, Santander, a la reclusión de mujeres de Bucaramanga, a la cárcel La Picota de Bogotá, a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, al establecimiento penitenciario de Quibdó y también a la cárcel de Villavicencio, por supuesto. De acuerdo con el IMPEC, en los 133 establecimientos del orden nacional donde permanecen 133.000 internos, se registra una sobrepoblación del 48%. Y el gobierno inició la entrega de kits sanitarios a más de 6.400 exguerrilleros de las FARC que permanecen en los espacios de capacitación y reincorporación. A los 24 lugares del país donde permanecen los exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación, empezó a llegar el material sanitario para prevenir el contagio del coronavirus. Incluye elementos de aseo y desinfección personal y productos para el cuidado de las zonas comunes.
Nuestro objetivo, prevenir el contagio de este virus. Nuestro objetivo, seguir avanzando en la implementación del proceso de reincorporación. Los elementos son los que están contemplados en los documentos del Ministerio de Salud sobre esta emergencia: hipoclorito de sodio, jabones en polvo, atomizadores, guantes, tapabocas, alcohol y geles antibacteriales. El gobierno también informó que los exguerrilleros de las FARC que tienen derecho a la renta básica establecida en el acuerdo de paz pueden desplazarse a hacer los retiros bancarios, cumpliendo las medidas de protección establecidas por cada municipio. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y los alcaldes de varias ciudades del país trabajan en un protocolo para garantizar el desplazamiento ordenado y con medidas de salubridad para los migrantes venezolanos que buscan regresar a su país. Una delegación de alcaldes de ciudades capitales se reunió con el ministro de Defensa para plantearle la preocupación por el riesgo de contagio de coronavirus que podría representar la gran cantidad de migrantes que se siguen desplazando hacia la frontera con Venezuela. De la reunión salió un acuerdo para transportar de forma ordenada a centenares de personas que están en las calles de ciudades del sur del país y buscan llegar hasta Cúcuta. Se acordó trabajar, y esto hay que subrayarlo, en un protocolo conjunto para la atención a los migrantes que retornan voluntariamente a su país. El desplazamiento sería coordinado por Migración Colombia y la Policía Nacional. Los gestores de paz Francisco Galán y Felipe Torres, exdirigentes del ELN, así como el comisionado Miguel Ceballos, hicieron un llamado a los grupos armados para que pongan fin a la siembra de minas antipersonal. Francisco Galán y Felipe Torres, quienes fueron comandantes del ELN, calificaron de aberración mortal de esta maldita guerra la siembra de minas antipersona y pidieron a los grupos ilegales que no sigan con esta práctica que llamaron brutal y que no distingue a quién afecta. Nunca se sabe con precisión a dónde van a caer y a quién van a matar, destrozar o herir. Ya sean arrojadas por el Estado o sembradas por ilegales, muchas minas han quedado abandonadas sin que nadie sepa o recuerde su ubicación. Aquí no hay distinción ideológica y terminan todos pareciéndose porque la técnica es la misma y las víctimas mayoritariamente siempre son las mismas, la población civil. Las minas antipersonal hacen que las comunidades no puedan acceder a sus tierras, hacen que nuestros campesinos, nuestros afrodescendientes, nuestros indígenas no puedan cultivar la tierra y no puedan acceder a los servicios de salud. Los tres dirigieron su llamado al Clan del Golfo, al ELN, a los caparros, a los pelusos y a las disidencias de las FARC, entre otros. La Justicia Especial para la Paz ordenó la libertad de 3 irlandeses condenados por entrenar a las FARC en prácticas terroristas. Los irlandeses estuvieron en Colombia durante la época de la zona de distensión en el Caguán. Jueces colombianos los habían condenado a 17 años de prisión. Es momento de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere. Suspensión de la inmigración a Estados Unidos durará al menos 60 días, según Donald Trump. Los precios del petróleo siguen en picada y sacuden a los mercados del mundo. En Estados Unidos, casi 45,000 personas han muerto y más de 823,000 han sido infectadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de la inmigración a su país durante 60 días para proteger a los ciudadanos de un contagio con el coronavirus. El mandatario reafirmó la suspensión de la inmigración hacia Estados Unidos como consecuencia de la pandemia de coronavirus, indicando que extenderá la medida durante al menos 60 días. This pause will be in effect for 60 days. After which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. Trump especificó que la medida aplicará solo a aquellos que busquen la residencia permanente o llamada Green Card. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards. Big factor. Will not apply to those entering on a temporary basis. Esta decisión anticipada se suma a las ya tomadas por el presidente. El pasado 18 de marzo negó la entrada al país a los solicitantes de asilo con base en una norma que permite prohibir el arribo de personas por el peligro grave de que se introduzca en el país una enfermedad contagiosa.
Y el precio del barril de petróleo Brent se desplomó por segundo día consecutivo y se cotizó a $19 el barril. Una nueva jornada negra volvió a vivir la industria petrolera, que pasa por una de las etapas más críticas de su historia en medio de un colapso sin precedentes de los precios del crudo, que siguen hundiéndose por la actual sobreoferta de petróleo que tienen las reservas de los productores a tope, cuando la demanda mundial es mínima debido a la pandemia del COVID-19. Tras el debacle que llevó por primera vez a los futuros del petróleo intermedio de Texas WTI a números negativos, el precio del barril Brent, principal referencia para Colombia, se desplomó 25,45% hasta cotizarse en $19,07 el barril. La volatilidad en la cotización del Brent para entrega en junio marcó una jornada en la que su valor declinó hasta niveles no vistos desde finales del 2001, mientras algunos inversores anticipan que el precio podría experimentar un destino similar al WTI. El temor se ha trasladado a los mercados, que se mantienen en pánico ante el exceso de oferta y el hundimiento de la demanda petrolera cuando los tanques de almacenaje están llenos. Los principales índices bursátiles de Europa cerraron con pérdidas de hasta el 3%, dado que el Brent también es la referencia en el viejo continente, mientras el Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo, cerró en números rojos. El Dow Jones de Industriales, el índice de mayor relevancia en el parque neoyorquino, perdió 2,67%, que le restó 631 puntos. El selectivo Standard & Poor's 500 también cerró con pérdidas del 3%, mientras el Nasdaq, el valor de los grandes valores tecnológicos, también tuvo una caída del 3,71%. El coronavirus provocará la peor recesión en la historia de Latinoamérica. Así lo advirtió la Comisión Económica para América Latina. Según lo estimado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su más reciente informe, la crisis del coronavirus provocará la peor recesión de la historia de la región. Lo que queremos señalar el día de hoy es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Además, la pandemia del coronavirus impactará la economía de América Latina con una caída del Producto Interno Bruto regional de más del 5% en 2020. La CEPAL proyecta que la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una contracción de la actividad del 5,3% en 2020, lo que generará casi 30 millones más de pobres. De acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, todos los países de América Latina, salvo República Dominicana, cuyo PIB permanecerá estable, registrarán una contracción de su economía este año. En Estados Unidos, el número de contagiados con el coronavirus alcanza los 823.000 y las muertes superan las 45.000. La cifra de contagiados en Estados Unidos por cuenta del coronavirus ya asciende a 823.000 y la de muerte ya roza la barrera de los 45.000, números que mantienen al país norteamericano como el más afectado a nivel mundial. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtió que una segunda ola del coronavirus este año en invierno podría ser peor porque coincidirá con la temporada de gripa. We're going to have another battle with it, up front aggressively next winter. Georgia, Tennessee y Carolina del Sur, 3 estados sureños, anunciaron su reapertura y el levantamiento de restricciones a negocios no esenciales por la pandemia del COVID-19. Sus gobernadores coincidieron en que para el 1 de mayo la situación debería ser casi normal. Esta decisión ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump presentara las pautas para la reapertura gradual de las economías estatales. Entre tanto, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos emitió la primera autorización para un kit de prueba de COVID-19 que se puede hacer desde casa. La compañía de diagnóstico que las produce afirma que dará el primer acceso a los trabajadores de la salud y de emergencias médicas y luego saldrá a la venta al público a un costo de $119, es decir, 482.000 pesos colombianos. Con los tests, las personas que con anterioridad presentan síntomas pueden frotarse en la nariz para recolectar una muestra de líquido, pero aún así deberán enviarla a un laboratorio para su análisis. Un estudio del Instituto Pasteur estima que al menos 3,7 millones de franceses resultarán contagiados con el COVID-19 antes del 11 de mayo, día en el que está previsto el fin del confinamiento en ese país. Con más de 20.000 muertos a causa del coronavirus, Francia se ha convertido en el brote de COVID-19 más preocupante en Europa, el continente más golpeado por la pandemia que deja más de 175.000 muertos y ya se han contagiado 2,5 millones de personas en todo el mundo. Y aunque en el país galo continúan cayendo las hospitalizaciones a causa del brote, un estudio del reconocido Instituto Pasteur parece prever el peor de los escenarios al pronosticar que un 5,7% de la población, aproximadamente 3,7 millones de franceses, se contagiarían con COVID-19
COVID-19 antes del 11 de mayo, cuando está previsto el final del confinamiento en toda Francia. Pese a la desalentadora previsión, las cifras en algunos países del viejo continente parecen estabilizarse mientras ya se han ido tomando medidas para ir levantando las cuarentenas progresivamente, como España, que a pesar de tener más de 200.000 contagiados y 21.000 muertos, desde el próximo 26 de abril permitirá salir a los niños y adolescentes de hasta 14 años para dar paseos cortos, realizar compras o ir al banco, aunque siempre deberán estar acompañados por un adulto. Italia, que con más de 24.000 decesos tiene la mayor cifra de fallecidos en toda Europa, parece ya haber pasado por lo peor. Así lo dejó entrever el primer ministro Giuseppe Conte, quien anunció la reapertura gradual del país trasalpino a partir del 4 de mayo, aunque el plan de cómo lo hará solo se conocerá hasta el final de esta semana. La Organización Panamericana de la Salud encendió las alertas al advertir sobre una nueva oleada de coronavirus si las naciones levantan las medidas de confinamiento. Cuando la expansión del COVID-19 en las Américas ya roza los 900.000 infectados y los 42.000 muertos, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta a las naciones que están considerando levantar las medidas de confinamiento al advertir que se debe hacer con una adecuada planificación, porque cualquier error en este paso puede convertirse en una nueva oleada de coronavirus. It's vital for all countries to actively embrace preventive measures while preparing for more cases, hospitalizations, and even deaths. We sincerely hope that the measures which have been implemented in many member states thus far are sufficient in flattening the curve significantly. El organismo enfatizó en la necesidad de acelerar y ampliar las pruebas de diagnóstico para tener una visión más clara de dónde circula el virus para tomar acciones correctas. El epicentro latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 2.500 muertes. México, donde el número de contagios ha escalado a 8.700 y la cifra de muertos a 712, declaró el inicio de la fase 3 de la epidemia. Perú registra el segundo peor brote de la región con 17.800 contagios y 484 muertos, mientras en Ecuador hay desconcierto por la falta de claridad en el número de fallecidos, que según el gobierno apenas superan las 500 víctimas, pero extraoficialmente se habla de hasta 8.000 decesos. La crisis sanitaria desatada por el coronavirus agravará el hambre en el mundo a punto de llegar a afectar a 265 millones de habitantes. Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que pidió acciones para aliviar las consecuencias de la pandemia. Asegura el organismo que la desnutrición podría acabar con más vidas que el coronavirus. Y con esta información hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, espere. Ministro de Vivienda despeja dudas para arrendatarios y arrendadores. El desplome en los precios del petróleo no cesará en el corto plazo. Los expertos del sector aseguraron que el impacto en las finanzas de nuestro país será considerable debido a que el crudo de referencia Brent no superará los $30 por barril en este año. Hay al menos 160 millones de barriles en buques petroleros que no han podido venderse, mientras que la OCDE asegura que cerca de 3.000 millones de barriles de crudo están represados en cada uno de sus países. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Rodrigo Lloreda, asegura que esta circunstancia seguramente tocará la referencia Brent para Colombia y refleja la crisis de precios del crudo por la pandemia. La caída en los precios internacionales es una señal clarísima de la crisis en la que está la industria a nivel mundial. Y está así, lo primero, pues porque la demanda, el consumo de hidrocarburos ha caído alrededor del 30% en el mundo entero. Esto en parte pues se debe a que 187 países están en este momento con algún tipo de medida de aislamiento, de cuarentena, y eso pues ha reducido el consumo de los distintos derivados del petróleo a nivel internacional. Congresistas de las comisiones quintas del Congreso que discuten los temas mineros tienen su propio punto de vista. Todos los países que pusieron todos sus huevos en la economía del petróleo, muchos de sus huevos en el canasto de la economía del petróleo se equivocaron en materia grave, siempre estuvieron equivocados y ahora estamos pagando esos platos rotos de esas malas decisiones de los años anteriores. Otros países que dependen menos del petróleo o están ganando porque no son exportadores sino consumidores. Desde ya se convocó a un debate de control político liderado por el representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático al presidente de Ecopetrol y el Ministerio de Minas para discutir sobre esta crisis.
El Banco de la República podrá recurrir a la Reserva Federal en caso de que se agrave la crisis por el coronavirus y se requieran más recursos. En un comunicado, el emisor informó que obtuvo cupo para recibir divisas. Esto quiere decir que en el momento en que el país necesite dólares para atender la emergencia, el emisor podrá cambiar títulos de reserva por dólares. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reveló que el 90% de sus afiliados se ha visto afectado por la crisis generada por el coronavirus. El comercio insiste en la reapertura de algunas actividades, ya que la parálisis viene afectando el 90% del sector, que reporta una caída significativa en sus ventas. El compromiso es una apertura de establecimientos comerciales con un estricto protocolo en salud, con el acompañamiento del gobierno nacional. Entre las actividades que se barajan están las librerías, papelerías, misceláneas, calzado, textiles y confecciones. Se incluyen grandes negocios como los centros comerciales, donde se plantea un ingreso muy bajo a la proporción que normalmente entra a estos establecimientos. Se pide la flexibilización de la banca. Los recursos necesarios para salvar las empresas, el tejido empresarial está en grave peligro, especialmente de la micro, pequeña y mediana, por la falta de recursos financieros que lleguen verdaderamente a cumplir sus expectativas de necesidad de caja, de nóminas y de pago de arrendamientos principalmente. FENALCO señala que para la buena actividad de la industria se requiere del propio comercio. Y el sector del calzado dijo que es necesario reactivar las manufacturas al tiempo con el comercio para poder revivir las ventas de sus productos. El sector manufacturero, que maneja el 60% del calzado que se produce en el país, asegura que no hay garantías para reiniciar labores este martes. Preferiría que las fábricas a hoy siguieran cerradas hasta tanto no se abra la comercialización de producto al total y de manera presencial, que le permitan a los almacenes vender el producto para que desocupen sus bodegas. En esta industria, que produce al año 78 millones de pares de zapatos, sus empresarios aseguran tampoco tienen dinero para arrancar y la banca no les presta porque están muy endeudados. El músculo financiero, la capacidad económica completamente destrozada, el capital que había está en inversión y está en subsidiar la vitalidad, la parte vital de nuestros empleados. Según cifras del sector, la cadena productiva de esta industria genera empleo a 2 millones de familias en el país y sus pérdidas por este mes de cierre superan los 120.000 millones de pesos. Las escuelas de enseñanza automotriz advierten que están en riesgo 11.250 empleos por la emergencia generada por el COVID-19. Cerca de 783 academias de enseñanza automotriz están en crisis y al borde de la quiebra en medio de la emergencia del coronavirus. Y es que ya están en riesgo 11.250 puestos de trabajo en estos centros de enseñanza y trámites para licencias de conducción. Se espera que el sector sea tenido en cuenta en el otorgamiento de créditos para responder con el pago de nóminas. Hemos hecho un llamado a los bancos para que de verdad nos acepten las solicitudes que hemos hecho sobre créditos, pero hemos tenido oídos sordos a esas solicitudes. El dirigente señaló que el sector está preparado para reactivar operaciones. Además, por ser un centro de enseñanza, permite cobijarse con la circular del Ministerio de Educación para operar por lo menos de forma virtual. Que no han permitido que nuestros conductores se puedan identificar con la parte biométrica. Las solicitudes se enviaron a través de una carta al Gobierno Nacional. A las personas que nos acompañan en sus casas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 4,10% a 1.131 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió con una valorización de 0,80% a 22.800 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó con una pérdida de 8,28% a 3.490 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 56.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.045 pesos con un centavo. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.397 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.09. El azúcar se transó en 9,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $13.09. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $19.70. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.840 pesos.